En el video de hoy, quiero hablarles de algo delicado que sucede en muchas familias. Algo que me ha tocado vivir en carne propia. Secretos y sentimientos ocultos. Esas cosas que callamos por miedo o vergüenza. En este video, les contaré cómo traicioné a mi hija y me involucré con mi yerno. Quiero que sepan que, incluso cuando todo parece oscuro, siempre hay esperanza para cambiar las cosas. Prepárense para una historia que los hará reflexionar. Vean el video ahora mismo. El sonido agudo de la puerta de la habitación de mi hija al cerrarse me arrancó de un sueño ligero. Abrí los ojos de golpe, intentando entender qué sucedía mientras afinaba el oído. En mi cuarto reinaba un silencio denso, propio de esas horas de la madrugada, pero el ruido parecía amplificado por la quietud que me rodeaba. El eco distante de algo que caía en el pasillo perturbaba levemente el silencio. Un mal presentimiento se apoderó de mí, y pensé que necesitaban mi ayuda. En lugar de salir corriendo y golpear la puerta, decidí actuar con cautela, procurando no hacer ruido para no ser descubierta. A medida que me acercaba, las voces se volvieron más audibles. Escuché a mi hija, Elena, y a su esposo, Javier, discutiendo. Javier decía: «Lo siento, cariño, pero tienes que entender. Sabes que soy vulnerable a esto. Me conoces mejor que nadie. Sabes que no puedo resistirme». Elena respondió, con una voz llena de incredulidad y frustración: «Pero, ¿cómo vamos a resolver esto? Mi madre siempre me enseñó a lidiar con estos problemas de manera discreta. Lo único que pido es que no hagas tanto ruido para que mi madre no nos escuche». «¿Es mucho pedir?». Javier respondió con frustración evidente: «Por eso eres mi esposa. Necesitamos encontrar una solución juntos». Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. El dilema de ellos parecía insuperable, y la intensidad de la discusión mostraba lo mucho que ambos sufrían. Era doloroso escuchar a mi hija intentar mantener la calma mientras Javier luchaba contra sus propias debilidades. Con cuidado, regresé a mi cuarto, reflexionando sobre lo que había escuchado. La situación exigía sensibilidad y comprensión, y yo necesitaba encontrar la manera de apoyar a mi hija sin entrometerme demasiado. Las palabras de ellos resonaban en mi mente, y sabía que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. Sentí un dolor agudo al escuchar esas palabras. La discusión de ellos, intensificada por mi presencia, me hizo sentir culpable e intrusa. Con el corazón pesado, me di la vuelta y regresé silenciosamente a mi cuarto, consciente de que el conflicto de ellos tenía sus raíces en mi presencia. Lo que me dolió profundamente más tarde fue darme cuenta de que Javier no estaba bien y que Elena también parecía preocupada. Cuando vi a Javier salir para su trabajo, aproveché el momento para acercarme a ella. Ya tenía una idea de lo que podía estar pasando, pero preferí no mencionarlo directamente. «¿Pasa algo, hija?». «Component placement», pregunté con una sonrisa maternal. Elena suspiró y, tras dudar un momento, decidió abrir su corazón conmigo. «Sí, mamá, hay algo que no sé cómo resolver», dijo con una mezcla de preocupación y timidez en la mirada. «Bueno, cuéntame, hija. Estoy aquí para ti como siempre», respondí. «Puedo ofrecerte consejos que puedan ayudar o iluminar tu camino», sugerí. Ella aceptó y comenzó a desahogarse, las palabras fluyendo como si finalmente se estuviera liberando de un peso insostenible. «Mamá, lo que pasa es que mi marido tiene un hábito diario y a veces hace mucho ruido, lo que me preocupa por ti», explicó. La escuché atentamente, tratando de entender la profundidad de la situación. «Querida, sé que cada relación tiene sus dificultades, pero es importante hablar abiertamente sobre lo que les está molestando a los dos. Tal vez pueda ayudar a encontrar una solución que funcione para todos», sugerí con cariño. Ella me miró con gratitud y continuó compartiendo sus preocupaciones,
permitiendo que nuestra conversación se convirtiera en un puente para una posible resolución. Intenté mantener la calma y ocultar mi sorpresa interior. Sentía una mezcla de curiosidad y compasión por mi hija. «¿Puedes contarme, hija mía?», pregunté suavemente, tratando de ocultar mi creciente interés. «Mamá, siento mucho molestarte», respiró hondo, con la mayor serenidad posible. «No te preocupes, continúa». En este momento dormía profundamente y ni siquiera un terremoto sería capaz de despertarme. «Tú te limitas y cuidas de tu marido como deberías», comenté con mi hija. Ella me miró aliviada, una sonrisa de gratitud iluminando su rostro. «Es bueno poder hablar contigo de esta manera». «Pues bien, no hablemos más de esto y vivamos en paz y con calma», dije, tratando de cerrar la conversación con un tono de normalidad. Sin embargo, mientras mi hija se alejaba y yo me quedaba sola, una preocupación comenzó a instalarse en mi mente. Algo en sus palabras había despertado una curiosidad insospechada en mí. Quería entender más, comprender hasta qué punto Javier estaba influyendo en mi hija para evitar que yo escuchara. Sacudí la cabeza, consciente de que estaba dejando que mi imaginación fuera demasiado lejos. Con esfuerzo, decidí enfocarme en mis propias ocupaciones, tratando de alejar esos pensamientos. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que ese asunto no sería olvidado tan fácilmente. La curiosidad había sido despertada, y estaba decidida a saciarla, incluso si era involuntariamente. En los días que siguieron, observé atentamente las interacciones entre ellos, buscando pistas que pudieran ayudarme a entender mejor lo que estaba sucediendo. Cada gesto, cada palabra, parecía cargado de un significado oculto que me esforzaba por descifrar. Mientras intentaba mantener mi rutina, la preocupación persistía. Sabía que necesitaría mucha cautela para lidiar con esta situación delicada, pero mi deseo de proteger a mi hija y asegurarme de que estaba bien era más fuerte que cualquier miedo. Esa noche no pude dormir. La ansiedad y el nerviosismo se apoderaron de mí mientras esperaba el momento en que todo comenzara. Las horas pasaban lentamente y el silencio en la casa se volvía insoportable. Intenté dormir, entregándome a la espera interminable, pero los ruidos provenientes del cuarto de mi hija y Javier me quitaron el sueño. Sin previo aviso, mi curiosidad venció. Me levanté silenciosamente y fui hasta la puerta. Miré por la cerradura y vi una silueta moviéndose. En ese momento me dije a mí misma: «¿Qué te pasa? ¿Sabes que esto no está bien?». La verdad, tengo que decir que me impactó lo que vi. Sentí una energía recorrer todo mi cuerpo, y mis pelitos se erizaron de lo rico que había visto en esa habitación. Con esfuerzo, volví a mi cuarto, pero el sueño no llegó. Solo pasé la madrugada en vela. Me desperté exhausta, con el cabello enmarañado, después de una noche de inquietud en la cama. Preparé el desayuno, y mientras removía los huevos, Javier apareció en la cocina, vistiendo una bata mal cerrada y una sonrisa en el rostro. «Buenos días, Teresa», dijo con una familiaridad que me preocupó. «Buenos días», respondí, tratando de mantener la normalidad. Solo quería agradecerle por haber hablado con mi esposa, su hija. Ella me dijo que usted le dijo que no había nada de malo con nosotros. Sentí el calor subir a mi rostro, avergonzada por lo que él sabía, pero intenté mantener la compostura. «No te preocupes», dije, tratando de cambiar de tema. «Solo una cosa más», continuó con un tono más serio. «Teresa, estoy feliz de que todo esté resuelto, pero ahora estoy preocupado por usted». Lo miré confundida. «¿Y por qué?». «Component placement», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Porque si usted habló por mí, creo que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por usted», dijo con un tono serio. «Estoy dispuesto a ayudarla en cualquier cosa que necesite».
Intenté no mostrar mi sorpresa, y calmadamente dije: agradezco tu oferta, pero realmente no necesitas preocuparte por mí. Creo que todos nosotros solo necesitamos un poco de paz y comprensión en este momento. Él asintió, pero el peso de las palabras flotaba en el aire, creando una tensión palpable. Hice una mueca, sin entender completamente a qué se refería. ¿De qué estás hablando? Con Bon en Place me pregunté con la voz temblorosa. Él se acercó un poco más y respondió con una sonrisa enigmática. Eso no necesita explicación. Sabes muy bien a qué me refiero. Sentí una mezcla de indignación y miedo. ¿Cómo te atreves a venir a mí a insinuar que acepto esto? Mi voz falló, y sentí el calor del aire subir a mi rostro. No se sienta mal, continuó, ignorando mi reacción. Solo estoy diciendo que no quiero que se preocupen por mí. No soy tan débil como creen. Mi confusión aumentaba, y mi mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas para decirle. Finalmente respiré hondo y dije: es mejor que no hablemos más sobre esto. El respeto mutuo es lo más importante. La conversación quedó en el aire, pero sabía que nada sería lo mismo después de ese día. El silencio que siguió a mis palabras fue incómodo, como una espesa niebla que nos envolvía a ambos. Javier me miró fijamente, su sonrisa enigmática ahora reemplazada por una expresión más calculadora, casi como si estuviera evaluando mis reacciones. Sentí que el tiempo se alargaba mientras ambos permanecíamos en esa especie de duelo silencioso, hasta que finalmente apartó la vista, rompiendo el contacto visual. Entendido, Teresa, dijo con un tono que no dejaba claro si había aceptado mis palabras o si simplemente estaba cediendo temporalmente. Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta de la cocina. Pero antes de salir, se detuvo y sin mirarme, agregó: solo recuerde que estoy aquí para ayudarla en lo que sea. Me quedé sola en la cocina con una mezcla de emociones revueltas en mi interior. La frialdad de su última declaración me dejó helada. ¿Qué significaba realmente su oferta? ¿Y por qué ahora sentía un temor que antes no estaba allí? Por un momento consideré la posibilidad de hablar con mi hija sobre lo que acababa de suceder, pero algo me detuvo. No estaba segura de cómo ella reaccionaría, o peor aún, de si ella ya estaba al tanto de la actitud ambigua de su marido. Durante el resto del día, intenté distraerme con las tareas cotidianas, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Los recuerdos se entrelazaban con las dudas, creando una maraña de sospechas y suposiciones que no podía deshacer. El comportamiento de Javier se había tornado desconcertante, y no podía evitar preguntarme si había algo más profundo y oscuro detrás de sus palabras y acciones. Esa noche, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, me senté en la sala, envuelta en la penumbra, pensando en lo que debía hacer. ¿Debía confrontar a Javier de nuevo, arriesgándome a una confrontación directa, o debía mantenerme al margen, esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas? Ninguna de las dos opciones me parecía segura, pero sabía que tenía que tomar una decisión. Finalmente me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. La decisión que tomara podría cambiarlo todo, no solo para mí, sino para toda la familia. Sabía que no podía seguir ignorando las señales, pero también temía las posibles consecuencias de cualquier acción que tomara. Con un suspiro, me aparté de la ventana y me dirigí hacia mi habitación. Sabía que el sueño no llegaría fácilmente esa noche, pero también sabía que necesitaba estar preparada para lo que fuera que viniera después. La relación entre Javier y yo se había vuelto una bomba de tiempo, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo más grande explotara. Lo único que podía hacer ahora era esperar y estar lista para enfrentar lo que fuera que viniera,
con la esperanza de que de alguna manera pudiera proteger a mi hija de todo esto. Los días siguientes pasaron con una tensión latente que todos parecían percibir, aunque nadie lo mencionaba directamente. Mi hija seguía con su rutina, aparentemente ajena a los pensamientos oscuros que me atormentaban, pero yo sabía que la tranquilidad era solo superficial. La situación con Javier estaba lejos de resolverse, y mientras más tiempo pasaba, más insegura me sentía sobre el futuro de nuestra familia. Una tarde, cuando estábamos solas en la sala, mi hija se volvió hacia mí de repente. «Mamá, ¿estás bien? Te he notado un poco distante últimamente», me dijo con una mirada preocupada. Sentí un nudo en la garganta, pero logré sonreír y le dije que estaba bien, solo un poco cansada. Sin embargo, su pregunta me hizo darme cuenta de que no podía seguir evadiendo la realidad. Algo tenía que cambiar, y pronto. Decidí que, llegado el momento, enfrentaría a Javier de nuevo, pero esta vez con una determinación diferente. No podía permitir que su comportamiento me intimidara o me controlara. Mi prioridad era proteger a mi hija y asegurarme de que nuestra familia no se desmoronara por completo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que más importaba. La batalla aún no había comenzado, pero yo ya estaba preparándome para enfrentarla con todo lo que tenía. Esa noche, cuando todos en la casa estaban sumidos en un profundo sueño, el silencio era tan absoluto que casi podía escuchar el latido de mi propio corazón. Había intentado conciliar el sueño, pero los pensamientos sobre Javier seguían rondando en mi mente, mezclándose con una confusión de emociones que me resultaba difícil de procesar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo en la intensidad de esos pensamientos que me atrapaba, haciéndome imposible apartarlos. Decidí levantarme de la cama, esperando que un poco de aire fresco aclarara mi mente. Caminé descalza hasta la cocina, donde me serví un vaso de agua. Mientras me apoyaba en la encimera, perdida en mis pensamientos, escuché un sonido suave detrás de mí. Me giré sorprendida al ver a Javier de pie en la entrada de la cocina, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba desde la ventana. «¿No puedes dormir, Teresa?». Su voz era suave, casi susurrante, como si temiera romper el frágil silencio que nos envolvía. Mi corazón se aceleró al verlo allí, tan cerca en la quietud de la noche. «No, no puedo», respondí, apenas más que un murmullo. Estaba un poco inquieta. Él dio un par de pasos hacia mí, y aunque todo en mí gritaba que debía alejarme, me quedé en mi lugar, inmóvil, atrapada por la intensidad de su mirada. «Yo también te he estado pensando mucho últimamente», dijo mientras se acercaba un poco más. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y una parte de mí sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Pero no lo hice. «¿Sobre qué?». «Logramos», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su proximidad hacía que me sintiera mareada, mi juicio anulado por una mezcla de deseo y miedo. «Sobre nosotros», respondió él, su voz baja y cargada de un significado que ambos entendíamos. «Sobre lo que dijiste, sobre lo que no podemos hablar en voz alta». El espacio entre nosotros se hizo cada vez más pequeño, hasta que estuvo tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Mi corazón latía con fuerza, y aunque una parte de mí gritaba que me apartara, que pusiera fin a esto, otra parte, una más oscura y reprimida, anhelaba lo contrario. «Esto no está bien», logré susurrar, pero mis palabras carecían de la convicción que necesitaba. Sabía que lo que estaba sucediendo era un error, que estaba cruzando una línea que nunca debería haberse cruzado, pero en ese momento, todo lo que me había frenado hasta entonces se desmoronó. Javier no dijo nada más. En cambio, se inclinó hacia mí y con una suavidad inesperada me besó. Fue un beso lento,
casi tímido al principio. Pero cuando nuestras bocas se encontraron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Todos mis miedos y dudas ahogados por el torbellino de emociones que me arrastraba. Sin poder contenerme, correspondí al beso, dejándome llevar por el deseo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Sus manos cálidas y firmes se deslizaron por mi espalda, atrayéndolo hacia mí. El momento quedó cargado de una pasión que había estado esperando para liberarse. Nos dejamos llevar por ese impulso, moviéndonos con una urgencia que ambos sentíamos. El mundo exterior, las consecuencias y lo que esto significaba para mi familia, todo quedó en un segundo plano. En ese momento, solo existíamos él y yo, atrapados en una maraña de sentimientos que no podía controlar. Cuando finalmente nos separamos, respirábamos con dificultad, como si acabáramos de correr una larga distancia. La realidad comenzó a infiltrarse de nuevo en mi mente, y con ella, una ola de culpa y arrepentimiento que casi me ahogó. Había cruzado una línea que nunca podría deshacer, y lo sabía, pero en ese momento no pude resistirlo. Él me miró, y aunque no dijo nada, vi en sus ojos una mezcla de satisfacción y complicidad que me hizo sentir aún más atrapada. «No deberíamos haber hecho esto», dije, mi voz temblando mientras trataba de recuperar la compostura. «Tal vez no», respondió él, con una calma que me desconcertó. «Pero no podemos negar lo que sentimos. Lo que sucedió, sucedió». Asentí, aunque las palabras me pesaban en la lengua. Sabía que aunque intentara justificar lo que había pasado, nada podía cambiar lo que había hecho. Había traicionado a mi hija de la peor manera posible. Y aunque una parte de mí intentaba encontrar una salida, sabía que las consecuencias de esta noche serían inevitables. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, hasta que él finalmente se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Buenas noches, Teresa», dijo suavemente, antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. Luego, en mi habitación, solo recordé el beso y lo rico que se sintió tenerlo cerca de mí, y lo mejor fue sentir toda esa herramienta que se come mi hija, y quizás pronto me la comeré yo.